Septiembre, 2025. Madrid. Palacio de la Moncloa. Una sala donde se toman las decisiones que definen el futuro de un país. Y Pedro Sánchez está a punto de pronunciar 9 palabras que van a cambiar la relación entre España e Israel para siempre. Embargo de armas. Reconocimiento de Palestina. Sanciones. Pero antes de entender por qué esas palabras desataron una tormenta diplomática sin precedentes, necesitas saber algo. Necesitas saber lo que estaba pasando mientras el mundo miraba hacia otro lado. 7 de octubre, 2023. Gaza. Comienza una operación militar que va a dejar más de 40.000 muertos. 40.000. La mayoría, civiles. Mujeres. Niños. Ancianos. Y mientras las imágenes recorren el mundo, mientras las organizaciones humanitarias gritan auxilio, Europa guarda silencio. Un silencio cómplice. Un silencio que huele a hipocresía. Un silencio que dice, hablamos de derechos humanos, pero solo cuando nos conviene. Pero hay un país que no va a callar. Un país que tiene memoria. Un país que sabe lo que significa el bombardeo de civiles porque lo vivió en carne propia. Un país llamado España. Y cuando Sánchez decide romper ese silencio, cuando decide que España no va a ser cómplice, Israel responde. Pero no con argumentos. Con amenazas. Con insultos. Con sanciones personales contra 2 ministras españolas. Y ahí es donde comete su error más grande. Porque Israel no conoce a España. No conoce nuestra historia. No conoce lo que pasa cuando intentas intimidar a un pueblo que lleva siglos luchando por su dignidad. Pero para entender esta historia, tenemos que retroceder. Tenemos que volver al momento en que España decidió que ya era suficiente. Al momento en que dijimos, basta. Mayo, 2024. Madrid. El gobierno español anuncia que va a reconocer oficialmente al Estado de Palestina. No como un gesto simbólico. Como un acto de justicia. Como una declaración de principios. Y la reacción de Israel es inmediata. Furiosa. Desproporcionada. Retiran a su embajador. Lanzan una campaña mediática contra España. Nos acusan de antisemitas. De apoyar el terrorismo. De traicionar a Occidente. Pero hay un problema con esa narrativa. Un problema que Israel no puede explicar. Un problema llamado 82%. 82% de los españoles creen que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. 82%. No es Sánchez. No es el gobierno. Es España. Es un pueblo entero que ha visto las imágenes. Que ha escuchado los testimonios. Que ha contado los muertos. Y que ha dicho, no en nuestro nombre. Porque España tiene memoria. España recuerda Guernica. Recuerda el 26 de abril de 1937. Recuerda cuando los bombarderos alemanes arrasaron una ciudad indefensa. Recuerda los 1.600 muertos. Recuerda el cuadro de Picasso que grita al mundo, esto no puede volver a pasar. Y cuando vemos las imágenes de Gaza, cuando vemos los edificios destruidos, cuando vemos los niños bajo los escombros, vemos Guernica. Vemos nuestra propia historia. Vemos por qué juramos que nunca más guardaríamos silencio ante el sufrimiento de los inocentes. Pero Israel no entiende eso. Israel cree que con presión, con amenazas, con sanciones, España va a retroceder. Israel cree que somos como otros países europeos que hablan mucho pero hacen poco. Israel cree que puede intimidarnos. Y ahí es donde se equivoca. Septiembre, 2025. Sánchez convoca una rueda de prensa. Los periodistas esperan. Las cámaras están encendidas. Y cuando el presidente del gobierno toma la palabra, cuando empieza a hablar, todos entienden que algo histórico está a punto de pasar. 9 medidas. 9 sanciones contra Israel. Y cada una es un golpe directo al corazón de la impunidad. Primera medida, prohibición del tránsito de armamento israelí por puertos y aeropuertos españoles. Ya no vamos a ser cómplices de la cadena de suministro que alimenta la guerra. Segunda medida, prohibición de la publicidad de productos de los asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado. Ya no vamos a permitir que se normalice la ocupación. Tercera medida,
Apoyo a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Ya no vamos a mirar hacia otro lado mientras se cometen crímenes contra la humanidad. Y así, una tras otra, 9 medidas que dicen lo mismo: España no va a ser cómplice. España no va a callar. España va a defender el derecho internacional aunque estemos solos. Y cuando Sánchez termina de leer las medidas, cuando pronuncia la última frase, el silencio en la sala es absoluto. Porque todos saben lo que acaba de pasar. España acaba de cruzar una línea que ningún otro país europeo se ha atrevido a cruzar. España acaba de decirle a Israel: tu impunidad se acabó. Pero la respuesta de Israel no se hace esperar. 2 días después. Tel Aviv. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, da una rueda de prensa. Y lo que dice va a resonar en toda España. Va a unir a un país entero. Va a convertir lo que era una decisión política en una cuestión de dignidad nacional. Sa'ar mira a las cámaras. Y pronuncia 5 palabras que va a lamentar el resto de su vida. Sánchez y su gobierno, una vergüenza para España. Una vergüenza para España. 5 palabras. Pero un error monumental. Porque Sa'ar acaba de insultar no solo a un gobierno. Ha insultado a un país entero. Ha insultado al 82% de españoles que apoyan las medidas. Ha insultado a un pueblo que no tolera que nadie, absolutamente nadie, le diga cómo debe comportarse. Y la reacción es inmediata. Las redes sociales explotan. Los hashtags se multiplican. Y en cuestión de horas, millones de españoles están diciendo lo mismo: si defender los derechos humanos es una vergüenza, entonces estamos orgullosos de ser una vergüenza. Pero Israel no se detiene ahí. Porque Israel tiene un as en la manga. Un as que ha usado durante décadas para silenciar a sus críticos. Un as llamado sanciones personales. 3 días después del anuncio de Sánchez. Israel anuncia que va a imponer sanciones personales contra 2 ministras del gobierno español. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Y Sira Rego, secretaria de Estado de Igualdad. Las sanciones incluyen prohibición de entrada a Israel, congelación de activos y una campaña mediática para desacreditarlas internacionalmente. Es una jugada calculada. Una jugada que ha funcionado antes. Una jugada diseñada para dividir. Para crear miedo. Para hacer que otros miembros del gobierno piensen: si me meto en esto, yo puedo ser el siguiente. Pero hay un problema. Un problema que Israel no previó. Un problema que va a cambiar todo. Las sanciones no dividen. Unen. Porque cuando Israel sanciona a Yolanda Díaz y Sira Rego, no está sancionando a 2 políticas. Está sancionando a 2 mujeres que representan los valores de millones de españoles. Está sancionando a 2 personas que han tenido el coraje de decir lo que otros solo piensan. Está sancionando a 2 símbolos de la dignidad española. Y la reacción es masiva. Políticos de todos los partidos, incluso de la oposición, salen en defensa de las ministras. Organizaciones sociales convocan manifestaciones. Intelectuales firman manifiestos. Y en las redes sociales, las fotos de Díaz y Rego se convierten en símbolos de resistencia. Porque los españoles entendemos algo que Israel no entiende. Entendemos que cuando intentas silenciar a alguien con amenazas, no lo debilitas. Lo conviertes en un héroe. Pero la historia no termina ahí. Porque Sánchez tiene que responder. Y la respuesta que va a dar no es la que Israel espera. No es la que nadie espera. 10 de septiembre, 2025. Sánchez convoca otra rueda de prensa. Esta vez, no está solo. Esta vez, está acompañado por Yolanda Díaz y Sira Rego. Las 2 ministras sancionadas. De pie. Con la cabeza alta. Sin miedo. Y cuando Sánchez toma la palabra, cuando empieza a hablar, su voz no tiembla. Su voz es firme. Su voz es la voz de un país que ha decidido que no va a retroceder. Y dice algo que va a quedar grabado en la historia de España. Israel ha intentado intimidarnos. Ha intentado dividirnos. Ha intentado hacernos creer que defender los derechos humanos tiene un precio demasiado alto. Pero se equivocan. Porque España no se deja intimidar. España no se divide.
Y España nunca, nunca, va a poner un precio a la dignidad. Dignidad. Una palabra. 7 letras. Pero un significado que va a resonar durante años. Porque Sánchez no está hablando solo de política exterior. Está hablando de quiénes somos como país. Está hablando de los valores que nos definen. Está hablando de la línea que no vamos a cruzar, aunque nos cueste. Y luego dice algo más. Algo que va a hacer que Israel entienda que ha cometido un error. Un error que no va a poder corregir. Las ministras Díaz y Rego no han hecho nada malo. Han hecho lo correcto. Han defendido el derecho internacional. Han defendido a los inocentes. Han defendido los valores de este país. Y si Israel cree que sancionándolas nos va a hacer cambiar de opinión, está muy equivocado. Porque cada sanción que impongan, cada amenaza que lancen, cada insulto que profieran, solo va a fortalecer nuestra determinación. Y cuando termina de hablar, cuando las cámaras se apagan, algo ha cambiado. Porque España acaba de enviar un mensaje. No solo a Israel. Al mundo entero. Un mensaje que dice, hay países que todavía creen en algo más que en el poder. Hay países que todavía defienden principios. Hay países que todavía tienen dignidad. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Israel va a retroceder? ¿O va a escalar? La respuesta llega 2 días después. Y es peor de lo que nadie imaginaba. 12 de septiembre, 2025. Israel anuncia nuevas medidas. Suspensión de todos los acuerdos de cooperación con España. Llamamiento a sus ciudadanos para que no viajen a España. Y una campaña internacional para aislar diplomáticamente al gobierno español. Es la guerra total. No militar. Pero diplomática. Económica. Mediática. Israel está usando todo su arsenal para castigar a España. Para ser un ejemplo. Para enviar un mensaje a otros países europeos, esto es lo que pasa cuando nos desafían. Y durante unos días, parece que la estrategia funciona. Algunos medios internacionales critican a España. Algunos gobiernos europeos guardan silencio. Algunos analistas dicen que Sánchez ha ido demasiado lejos. Pero entonces pasa algo que Israel no esperaba. Algo que va a cambiar el juego. Algo que va a demostrar que España no está sola. 15 de septiembre, 2025. Irlanda anuncia que va a seguir el ejemplo de España. Que va a imponer medidas similares contra Israel. Que va a defender el derecho internacional aunque le cueste. Y no es solo Irlanda. Bélgica empieza a estudiar medidas parecidas. Noruega expresa su apoyo a la posición española. Incluso Francia, que tradicionalmente ha sido más cautelosa, empieza a hablar de la necesidad de presionar a Israel para que respete el derecho internacional. Y de repente, lo que parecía una batalla solitaria de España se convierte en un movimiento. Un movimiento que dice, basta de impunidad. Basta de dobles estándares. Basta de mirar hacia otro lado mientras se cometen atrocidades. Y Israel empieza a darse cuenta de que ha cometido un error. Que al atacar a España con tanta virulencia, al intentar hacer un ejemplo, ha conseguido el efecto contrario. Ha convertido a España en un símbolo. En un referente. En el país que tuvo el coraje de hacer lo que otros solo pensaban. Pero la historia no termina ahí. Porque hay algo más en juego. Algo más profundo. Algo que explica por qué esta batalla es tan importante. Porque esto no es solo sobre Israel y Palestina. Esto es sobre qué tipo de mundo queremos. Esto es sobre si vamos a permitir que la fuerza prevalezca sobre el derecho. Esto es sobre si vamos a aceptar que hay países que están por encima de las leyes internacionales. Y España ha dicho que no. Que no vamos a aceptar eso. Que no vamos a vivir en un mundo donde la justicia solo se aplica a los débiles. Que no vamos a permitir que la impunidad sea la norma. Y esa es la verdadera batalla. No es España contra Israel. Es la dignidad contra la impunidad. Es el derecho contra la fuerza. Es la justicia contra el silencio cómplice. 20 de septiembre, 2025. Madrid. Plaza de Colón. Miles de personas se manifiestan. No solo en apoyo a Palestina. En apoyo a la decisión de España. En apoyo a un gobierno que ha tenido el coraje de hacer lo correcto aunque sea difícil.
Y las pancartas dicen cosas que resumen el sentimiento de un país entero. Dignidad, no complicidad. No en nuestro nombre. Palestina libre. Embargo ya. Y cuando miras esas pancartas, cuando escuchas los cánticos, cuando ves las caras de la gente, entiendes algo. Entiendes que esto no es política. Esto es algo más profundo. Esto es un pueblo que ha decidido que hay líneas que no se cruzan. Que hay valores que no se negocian. Que hay principios que no se venden. Y eso es lo que Israel no entiende. Israel cree que esto es sobre Sánchez. Que si presionan lo suficiente, si amenazan lo suficiente, si sancionan lo suficiente, Sánchez va a retroceder. Pero esto no es sobre Sánchez. Esto es sobre España. Esto es sobre el 82%. Esto es sobre un pueblo que ha visto las imágenes de Gaza y ha dicho, nunca más vamos a ser cómplices del sufrimiento de los inocentes. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que esto no es una decisión política sino una cuestión de conciencia colectiva, entiendes por qué Israel ha perdido esta batalla. Porque puedes presionar a un gobierno. Pero no puedes presionar a un pueblo entero. Puedes amenazar a un político. Pero no puedes amenazar a una nación. Puedes sancionar a 2 ministras. Pero no puedes sancionar a millones de personas que creen en la justicia. 25 de septiembre, 2025. Bruselas. Parlamento Europeo. Se debate una resolución sobre la situación en Gaza. Y por primera vez en años, la resolución incluye un lenguaje duro contra Israel. Habla de posibles crímenes de guerra. Habla de la necesidad de sanciones. Habla de suspender acuerdos comerciales. Y aunque la resolución no es vinculante, aunque no obliga a los gobiernos a actuar, es un símbolo. Un símbolo de que algo está cambiando. De que el consenso que protegía a Israel se está rompiendo. De que cada vez más países están diciendo, esto tiene que parar. Y España está en el centro de ese cambio. No porque sea más poderosa. No porque sea más importante. Sino porque tuvo el coraje de dar el primer paso. De romper el silencio. De decir lo que otros solo pensaban. Y eso es liderazgo. No el liderazgo que se mide en poder militar o económico. Sino el liderazgo moral. El liderazgo que se gana cuando haces lo correcto aunque estés solo. El liderazgo que inspira a otros a seguir tu ejemplo. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Israel va a cambiar su política? ¿O va a seguir con la misma estrategia? La respuesta, por ahora, es que Israel no va a cambiar. Porque Israel cree que tiene razón. Porque Israel cree que está defendiendo su seguridad. Porque Israel cree que el mundo no entiende su situación. Y puede que tengan razón en algunas cosas. Puede que Israel enfrente amenazas reales. Puede que Israel tenga derecho a defenderse. Puede que la situación sea más compleja de lo que parece. Pero hay algo que no se puede negar. Algo que ningún argumento puede justificar. Algo que ninguna explicación puede borrar. 40.000 muertos. La mayoría, civiles. Mujeres. Niños. Ancianos. Hospitales bombardeados. Escuelas destruidas. Campos de refugiados arrasados. Una población entera sometida a un bloqueo que impide la entrada de alimentos, medicinas, agua. Y eso no es defensa. Eso es castigo colectivo. Y el castigo colectivo es un crimen de guerra. Y España ha decidido que no va a ser cómplice de un crimen de guerra. Y esa es la línea. Esa es la línea que España ha trazado. Y es una línea clara. Una línea que dice, puedes defenderte. Pero no puedes masacrar civiles. Puedes proteger a tu población. Pero no puedes ocupar territorio ajeno. Puedes luchar contra el terrorismo. Pero no puedes convertir a toda una población en tu enemigo. Y si cruzas esa línea, España no va a estar de tu lado. Aunque seas un aliado. Aunque seas un amigo. Aunque seas un socio comercial. Porque hay cosas que están por encima de los intereses. Hay cosas que están por encima de la conveniencia. Hay cosas que están por encima de la política. Y esas cosas se llaman dignidad. Se llaman justicia. Se llaman derechos humanos. 1 de octubre, 2025.
3 semanas después del anuncio de las sanciones españolas. Y algo empieza a cambiar. No de forma dramática. No de forma visible. Pero empieza a cambiar. Algunos medios internacionales que habían criticado a España empiezan a reconocer que tal vez tenía razón. Algunos gobiernos que habían guardado silencio empiezan a hablar. Algunas organizaciones que habían sido cautelosas empiezan a ser más directas. Y aunque Israel sigue con su política, aunque las sanciones contra España siguen vigentes, aunque la retórica sigue siendo dura, algo ha cambiado. Porque el consenso se ha roto. Porque la impunidad ya no es absoluta. Porque hay países que están diciendo, esto no está bien. Y eso es lo que España ha conseguido. No ha detenido la guerra. No ha salvado vidas. No ha cambiado la situación sobre el terreno. Pero ha roto el silencio. Ha abierto una grieta en el muro de la complicidad. Ha demostrado que es posible decir no y eso importa. Importa porque cada gran cambio empieza con un pequeño acto de coraje. Importa porque cada movimiento empieza con alguien que da el primer paso. Importa porque cada revolución empieza con alguien que dice, basta. Y España ha dicho basta. Pero la historia no termina aquí. Porque esta batalla va a continuar. Israel no va a cambiar su política de la noche a la mañana. La situación en Gaza no va a mejorar mágicamente. El conflicto no va a resolverse con declaraciones y sanciones. Pero algo ha cambiado. Y ese algo es importante. Porque por primera vez en mucho tiempo, hay un país europeo que ha puesto la dignidad por encima de la conveniencia. Que ha puesto los principios por encima de los intereses. Que ha puesto la justicia por encima del poder. Y ese país es España. Y cuando dentro de 20 años, cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿dónde estabais cuando pasaba esto? ¿Qué hicisteis? Podremos mirarlos a los ojos y decir, estuvimos del lado correcto de la historia. Dijimos no a la impunidad. Defendimos a los inocentes. No guardamos silencio. Porque eso es lo que significa ser español. Eso es lo que significa tener dignidad. Eso es lo que significa creer en algo más grande que nosotros mismos. Y cuando Gideon Sa'ar dijo que éramos una vergüenza, se equivocó. Porque no somos una vergüenza. Somos un ejemplo. Un ejemplo de que todavía hay países que creen en la justicia. De que todavía hay gobiernos que defienden principios. De que todavía hay pueblos que no se dejan intimidar. Y esa es la lección que España le ha dado a Israel. Una lección que no va a olvidar. Una lección que dice, puedes tener poder. Puedes tener armas. Puedes tener aliados. Pero si no tienes dignidad, si no tienes justicia, si no tienes razón, vas a perder. Porque al final, la historia no la escriben los poderosos. La escriben los que tuvieron el coraje de hacer lo correcto. Y España ha hecho lo correcto.